Hola amigos, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien y listos para seguir aprendiendo de este tema tan padre de liderazgo. La semana pasada hablamos de los retos que se nos presentan como líderes o como hijos de Dios, porque los hijos de Dios están en camino a el liderazgo, uno por uno todos, ¿ok? Entonces, a veces así en esta posición de caminando como hijos de Dios, tenemos que ser como intermediarios entre personas que tienen un conflicto o nosotros mismos podremos tener en una situación conflictiva con una persona y saber con sabiduría cómo resolverlo, como lo hizo el apóstol Pablo y nos lo modela en la carta de Filemón cuando tenía esta situación con Onésimo y Pablo funge como intermediario. Lo vimos la semana pasada y estuvo padrísimo. Y me queda claro que teniendo una vida de propósito te va a llevar a tener experiencias como estas y a estar expuesto a situaciones en donde inclusive tú podrás ser tentado a concluir mal o a tomar malas decisiones, ¿ok? Entonces, pero tu identidad como hijo de Dios, nuestra identidad como hijos de Dios, siempre, siempre, siempre va a ser clave. Fíjate, en Mateo 20, 25 al 28, Jesús está hablando con sus discípulos y les dice, ¿saben que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen todo su poder? Mas entre ustedes no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes tiene que ser su servidor. Es decir, si quieres ser grande, aprende a ser chico, ¿ok? Y el que quiera ser el primero entre ustedes, versículo 27, será su servidor. El 28 dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces él tenía claro su propósito, tenía claro su identidad. Y el liderazgo que él nos mostró es un liderazgo como siervo, un liderazgo siervo. Y es el contraste más sencillo y grandioso entre un liderazgo espiritual y un liderazgo secular. Todo tiempo del ministerio de Jesús, los 3.5 años que estuvo enseñando y discipulando, estuvo modelando y consistentemente les decía a sus discípulos lo que significaba ser siervos. ¿Okay? Una actitud completamente opuesta a lo que acababa de pasar, inclusive entre los mismos discípulos en ese mismo capítulo. Te invito a que lo leas un poquito antes, en donde Jesús se les estaba diciendo, miren, yo voy a ser entregado y voy a morir, pero voy a resucitar. Les estaba dando una super rema, un super mensaje, una clave para que tuvieran seguridad cuando eso sucediera, y ellos no lo vieron. Ellos dijeron, Señor, ¿y quién se va a sentar a tu derecha y a tu izquierda cuando estés en el reino? Ay, o sea, no han entendido nada. Y bueno, les habla entonces así. Pero fíjate, todo el tiempo Jesús tuvo una claridad de su identidad y de su propósito. Y esto te quiero hablar acerca de cómo él, después de que fue bautizado, o sea, al inicio de su ministerio, inclusive antes, justamente antes del inicio de su ministerio, cuando fue bautizado y que el Espíritu Santo vino sobre su vida, dice que el Espíritu Santo lo llevó al desierto a ser tentado. Entonces, siempre cuando estamos aspirando a caminar una vida auténtica cristiana, siempre vamos a ser expuestos a cosas que van a tentar contra nuestras conclusiones. Entonces tenemos que ser muy sabios o tener abiertos los ojos, tener este entendimiento, porque Jesús mismo fue tentado en unas áreas muy importantes. En Mateo 4:4 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Para qué batallas? Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, el diablo siempre querrá tentarnos cuando estamos debilitados, cuando estamos cansados, cuando estamos agotados, cuando estamos frustrados, presionados o cuando tenemos hambre, ¿sí? Siempre busca darnos una salida fácil, ¿ok?
una tentación que se me está ocurriendo ahorita. Has trabajado todo el día, estás cansado, resolviste 1000 situaciones en tu trabajo, llegas a tu casa, quieres descansar y dices tú, bueno, me merezco sentarme a ver una película, ¿verdad? Y ahorita más que estamos bien covidianados ahí en las casas. Entonces, puedes entrar en una tentación de ver cualquier cosa. No está mal que te sientes a ver una película, pero a veces hay unas como indulgencias que te das, decir, pues es que trabajé mucho, voy a relajarme y no me voy a permitir esto. Y ahí es una tentación porque el relax no te va a llegar por ahí, ¿verdad? Entonces, en este caso, Jesús llevaba un ayuno muy prolongado. Obviamente que ya necesitaba alimentarse, ya estaba debilitado. Y en ese punto más bajo de él es cuando se aparece el enemigo. El enemigo se va a presentar en esos casos, así que identifícalo, por favor. Por eso a primera vista parece como si el diablo lo estuviera tentando con la comida. Pero el tentador da un golpe de knockout que ya le había funcionado antes en el Edén. Llega el diablo y lo tienta a dudar primero de su identidad. Va a decir, ay, pues no que eres hijo de Dios. Entonces, ¿por qué estás sufriendo? ¿Por qué estás batallando? Pues si fueras hijo de Dios, no te estaría pasando esto. Y aguas con esto, porque esto nos pasa a cualquiera. Entonces la tentación más gruesa es cuando dices y dudas, dices tú, pues sí es cierto, o sea, o que la gente te diga, y eso que tú eres cristiano, y eso que tú ahí tanto que le adoras, tanto que le alabas, mira, tanto que lees la Biblia, ¿sí? Hay una tentación ahí acerca de tu identidad. Y claro que también, junto con esto, lo tienta a resolver, a ser autosuficiente. Pues hazlo así, que al cabo eres hijo de Dios, no te va a pasar nada. Y a resolver sus problemas con sus méritos y sus esfuerzos. Entonces ahí fue la primera tentación y quiero que tú te vayas identificando porque nos puede pasar a nosotros. La segunda tentación dice, entonces en el versículo 5, el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque está escrito que a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Está recitando o está declarando el Salmo 91. ¿Ok? Entonces tú puedes decir, es que yo escuché una voz y yo recordé la Biblia. Aguas, porque tú tienes que entender si está usando un argumento para que tú desobedezcas a Dios. Y Jesús le dijo, escrito está también que no tentarás al Señor tu Dios. Porque le está diciendo, pues aviéntate. Ahora, la segunda arremetida también fue muy sutil. Fue muy sutil. Así trabaja el tentador. Nunca te va a querer tentar con algo horrible. No, te va a tentar con algo que te va a apetecer. ¿Ok? Nunca te dirá, métete aquí porque te quiero atrapar. ¿Verdad? Nunca. Primero te lanza argumentos. Como en este caso, lanzó argumentos. No eres hijo de Dios. ¿Qué no te va a cachar los ángeles? ¿Ok? Porque sabe que si tú concluyes como Él concluye, Él ya te tiene. ¿Ok? Satanás tentó a Jesús a aventarse del abismo y que entonces Dios se moviera a mandarle ángeles para que lo cacharan. Y claro, sería espectacular y sería como comenzando su ministerio con un gran milagro, ¿verdad? Pues no, porque no debes tentar a Dios, no lo debes de tentar. Es como cuando manejas a alta velocidad, estás tentando a Dios. ¿Quién dice que eres exento de un accidente? No, los ángeles te van a guardar. No ahí. Tú tienes que ver cuando debes de tentar a Dios o muchas otras cosas. A veces comemos indebidamente, decimos no va a pasar nada porque bendijo los alimentos. No tientes a Dios porque empieza a haber consecuencias en tu cuerpo. ¿De acuerdo? Bueno, me estoy hablando a mí y a algunos por allá le estoy hablando. Pero en el fondo, el diablo estaba tratando de destruir el propósito de Jesús. Otra vez comenzando, si eres hijo de Dios, haber accionado a sus sugerencias, estaría Jesús tratando de que por medio de obras, él comprobar que era hijo de Dios. ¿Ok? Entonces, esa fue la segunda tentación. Y la tercera dice en el versículo 8, otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró
todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si me adorares, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí que vinieron ángeles y le servían. Entonces, finalmente, lo que Satanás anhela es que le adoremos, que nos postremos delante de Él y delante de lo que nos ofrece y que ya no adoremos a Dios. Finalmente, esa es la tentación que tuvieron los israelitas todo el tiempo de que dejaban a Dios y se iban con otros dioses. El poder y los recursos son muy buenos argumentos para tentar a cualquiera sutilmente. Siempre se ganan las batallas derribando argumentos que se levantan contra la palabra de Dios. Aquí Satanás tenía todos los reinos en su poder y era cierto porque Adán le cedió los reinos en el huerto del Edén y podía entregárselos a Jesús y esa sería la vía corta, sería una vía corta. Adórame y te los entrego. Porque finalmente iban a ser de Jesús. Él lo sabía. Pero Jesús lo reprende, obviamente rechaza esa tentación y prefiere la vía crucis. ¿Ok? No escogió la vía corta, escogió la vía que él había venido a cumplir. ¿Ok? Amigos, amigas, en este tiempo de crisis, ya no digo nada más covidiano, sino de todos los efectos que está teniendo toda esta crisis, cualquiera de nosotros, los hijos de Dios, seremos tentados o podremos ser tentados en estas tres áreas. Nunca dudes de tu identidad, ¿sale? No dudes de tu identidad. Hemos sido adoptados como hijos de Dios con todo y sus consecuencias. Por eso es que tenemos los recursos, por eso es que tenemos acceso a Dios, por eso es que podemos orar, por eso es que tenemos propósito en la vida. Pero si te dan un tilín, es como un efecto dominó, te echan abajo tu seguridad de hijo de Dios y se va por tierra tus recursos y tu propósito. ¿De acuerdo? No significa que estamos exentos de problemas, de aflicciones, de tentaciones, pero sí significa que habiendo vencido, sucederá como viene al último en el versículo donde dice, el tentador se fue y los ángeles le servían. Y cuando tú pases la prueba, los ángeles te fortalecerán y te ministrarán. Significa, después de haber sido tentado, haber vencido y madurado. Significa haber crecido. Significa haber crecido en madurez y haber avanzado en tu desarrollo de líder cristiano. Esto es lo que tengo para hoy, amigos. Espero que te sirva a tiempo para que puedas tener victoria en todas las áreas de tu vida. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana.